Bueno, les decía, falta redondear la parte teórica, pero no tanto. Es un encuadre relativamente simple. Vamos a ver hoy un poco aquel power de las artesanías en el capitalismo para poder redondear un poco. Y lo que quería es que en alguna de las partes que Pablo había trabajado con más profundidad, las explicara directamente él porque tiene algunos detalles de las propuestas. Él había hecho siendo titular del Matra y también desde la parte teórica, propuestas para organizar y potenciar el trabajo de los artesanos en todo el país, que son muy interesantes. Pero bueno, vamos a ver en ese encuadre teórico después cómo lo enganchamos o si le pido en algún momento, si no puede coincidir con los horarios de nuestras clases, que grabe algo y se los paso después, de último. Pero bueno, dicho esto, vamos a retomar aquel power que quedó medio suelto hace unas semanas. Vamos a retroceder un poco más, no arrancar directamente donde lo dejamos, sino retroceder un poquito para retomar eh, todo, para retomar bien el tema y demás. Déjenme ver. Vamos a hacer toda esta primera parte un recorrido rápido para refrescar. Esto es un trabajo de hace unos 10 años, se los decía la vez pasada, así que bueno, obviamente, y trabaja sobre todo en el periodo de estrictamente neoliberal de las dos presidencias de Menem y el pequeño periodo de la Rúa. Entonces hablábamos de cómo es el sistema capitalista, donde los medios de producción están en manos de una clase propietaria, donde los asalariados venden su fuerza de trabajo, eh, y toda la estructura social está eh, organizada desde esas relaciones de producción. Según Marx, digamos, hay un aparato ideológico que sería la superestructura, pero estaría determinado por la estructura. Es una reducción o una aplicación bastante esquemática de lo que son las relaciones sociales. Obviamente que se complejizan años después de la formulación de Marx y Engels por eh, Gramsci, que incorpora el concepto de hegemonía, donde hay la visión ideológica de las clases dominantes, consiguen que grandes sectores de los sectores subalternos o dominados pasen a sostener también la ideología del supuesto de las élites. Ahora no vamos a hacer una cuestión política muy, pero es inevitable. Eh, entonces, tenemos este sistema que está organizado desde, en el modo más o menos que lo conocimos hasta ahora, porque sobre todo en el último tiempo ha cambiado bastante. eh, este sistema es el que sostiene con la propiedad de los medios de producción y
el trabajo asalariado, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo, en un sistema que organiza toda la sociedad y que deja de lado, en principio, el trabajo artesanal, porque supuestamente la producción industrial lo supera. Puede producir más bienes en menos tiempo de la misma calidad. Y este es el argumento central para el posicionamiento del trabajo artesanal en los últimos años. ¿Ah? La definición de artesanía, ustedes de todas maneras la tienen. Sigue participando, no se perdió por completo la artesanía, pero pasa a ocupar otro lugar. Digamos, incluso los viejos talleres artesanales medievales o los talleres reales de la Francia de Luis XIV y después de los Borbones en España y en otros, y siguiendo el modelo ese francés, generan ya una división del trabajo que evoluciona desde el taller medieval, de la Europa medieval, hacia la fábrica con el trabajo asalariado y una jerarquía que ya se cristaliza, porque se suponía que un aprendiz llegaba a ser oficial, llegaba a ser maestro y probablemente pudiera tener también su propio taller o en algún momento heredar el taller de su maestro cuando se retirara. Tenemos cantidades de ejemplos de convivencias de la artesanía y del artesanado, de la forma de producción artesanal, conviviendo, si bien en muchos casos en inferioridad de condiciones, con respecto de la producción industrial. Pero vuelta, no desaparece y en algún sentido se integra a la estructura social y estructura económica de las sociedades capitalistas, tanto las avanzadas como las subordinadas. Cuando veamos el valor de la artesanía, cuando veamos el lugar que tiene la artesanía dentro, esto lo agregué yo porque me pareció pertinente, hay que recordar algo de la teoría del valor, que me parece que nunca está de más recordarlo. Los bienes, los objetos, esto, el termo, cualquier cosa, tienen valores distintos. El primero es el valor de uso. O sea, una cuchara sirve para tomar la sopa o para revolver una cucharita para revolver el café. La bombilla para tomar mate, etcétera, etcétera, etcétera. Es la función, la utilidad, lo que se le da. En las sociedades más antiguas, las preindustriales o precapitalistas, este era el valor fundamental de los objetos. ¿Se acuerdan de la división de Octavio Paz entre lo sagrado y lo profano? Lo artístico y lo utilitario después. Bueno, eh, ese bien de uso era determinante, sobre todo en los objetos de profanos, porque los objetos sagrados, los objetos rituales, quedaban en su lugar y eso sí solo tenían lo que vamos a ver por último, el valor de signo, ¿no? Era ese valor que no tenía precio, que no se intercambiaba, que no se usaba. Estaba ahí para adorarse, para alguna situación ritual, un copón que tiene las hostias en la iglesia, o que el cáliz donde se toma el vino de la misa, o lo que fuere, son instrumentos que tienen esa función, un valor de uso es ese, no es otro, no tiene funcionalidad práctica. Cuando hablamos ya del valor de cambio, es si yo tengo un objeto A que fabrico yo artesanalmente, una cerámica X, una ánfora para llevar el agua de la fuente a mi casa,
un filtro para filtrar ese agua, lo que fuere. Lo fabrico yo. Voy al mercado y yo necesito un poncho porque se viene el invierno y el que tenía ya está raído. ¿Cuántas ánforas tengo que dar por un poncho cuando nos manejábamos solo con trueque? Ese valor de uso, la necesidad, la cantidad de objetos disponibles en un mercado, hacen mover el precio. El valor en general, en términos más abstractos, es el trabajo acumulado. Y en esto coinciden los liberales como Adam Smith, Ricardo y Marx. Pero ese valor de uso, esa posibilidad también de producir más o menos unidades y lo que puede llegar a decir que, bueno, si tengo 5 ánforas en una hora o en un día, si hago 5 en un día, supongamos que en 2 días, para darle tiempo a que se seque y a que vaya al horno. Y un poncho me lleva 6 semanas, el poncho va a ser más caro, va a tener un valor más alto, mejor dicho, no confundir precio con valor, pero en algún punto el valor de cambio está hablando de cuando empieza la moneda como instrumento de cambio, empieza a darse la posibilidad de tener un valor de referencia abstracto que es esa moneda. ¿Vale 100 pesos un poncho o vale 50 pesos 3 ánforas? Entonces necesito 6 ánforas para un poncho. Pero bueno, ese valor de cambio es la necesidad o esta comparación que existe entre la disponibilidad de ciertos bienes y la necesidad que yo tengo de tenerlos. Hay bienes estacionales que, por ejemplo, no puedo producir no sé qué si no tengo lana disponible porque estamos en invierno y no puedo esquilar a las ovejas o a las llamas o a las alpacas. Entonces, por ahí en ese momento, si yo quiero comprar el poncho en pleno invierno, me va a salir mucho más caro porque hay menos disponibles, ¿no? Oferta-demanda, un mercado más o menos perfecto. Hay otro valor que antes solo tenía el objeto sagrado, que es ese valor de signo o el valor simbólico, dicen algunos otros. Es algo que es extra económico, se sale un poco de eso, porque el que posee eso, ya en la sociedad capitalista, esto va a ser privilegio de unos pocos, no es aquel objeto sagrado, la Venus en un templo que no se podía tocar, la imagen religiosa, un Cristo aunque al artesano que lo haya hecho le hayan pagado, al artista que lo hizo le hayan pagado, eso no tiene precio porque es el signo, porque pasa a representar un valor extra monetario que está por fuera de eso. El concepto de lo sagrado que después se hace profano y se apropia por las clases altas, por las élites. Entonces, que yo pueda tener una lapicera Montblanc, más allá de que valga 2 veces lo que sale una Parker, va a ser, qué antiguo, ya casi nadie usa lapicera, aunque ahora recomiendan que hay que volver a escribir a la concursiva. Bueno, fuera la digresión. El tener esa Montblanc es un signo de estatus, me da un lugar en la sociedad que es distinto del que se puede pagar una Parker y ni que hablar del que tiene una Vic. Y fíjense cómo ese signo se puede resignificar y acuérdense de la Vic con que Kirchner firma su cosa, el acta de su asunción. ¿Se acuerdan? Y todo lo que produjo
en términos simbólicos ese gesto. O sea, fíjense que si bien no tiene precio, es de un valor simbólico enorme. Esto es el valor de signo. No es lo mismo que yo ande, suponte, yo soy arquitecto, ahora no estoy en obras, pero es muy distinto que yo llegue a una obra con un auto más o menos bueno que llegue con un auto destartalado. No va a hablar bien de mí el auto que yo tengo, sobre todo en términos de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, esos 3 grados, ¿eh? En principio, el trabajo acumulado para producir una pieza, cuando viene el medio de producción automático, la máquina de vapor para hacer el que se apropia mucho de eso es el capitalista, que es el dueño del medio de producción, y paga el trabajo asalariado. Entonces, ese trabajo, si se quiere, baja la intensidad, al crecer la productividad, disminuye la cantidad de trabajo humano. La productividad es trabajo sobre producto terminado. Entonces, abarata costos, ya hablando de precios, pero hay que ver cuál es la calidad, ¿eh? Y qué pasa con la artesanía cuando queda básicamente con un valor de signo, que es un valor cultural, que es un valor adicional y que no se puede monetizar fácilmente. Aunque también en una sociedad capitalista todo termina teniendo precio. Volvamos al desarrollo. Habíamos dicho que la producción artesanal tiene ese valor de signo, tiene éxito, eh, es apreciado, pero no por todo el mundo, porque también hay que eh, entender, hay que aprender a apreciar. Es otra de las cosas que va a tener que hacer en una sociedad más justa, en la sociedad en su conjunto, expresar en alguna forma de organización estatal, que no es lo que pasa con el Estado capitalista precisamente, y menos en estas últimas décadas. Eh, es necesario que también se aumente y se mejore la condición de los productores, sobre todo, por ejemplo, habíamos hablado de los pueblos aborígenes, que han transformado sus productos, su forma de hacer eh, sus bienes, ¿eh? Que antes eran para satisfacer las propias necesidades, eso tenían ese valor de uso y en algunos casos un valor ritual determinado, pero ahora, ¿para qué producen? Para vendérselo a los turistas en las ferias de Purmamarca, dicho sea de paso, es un infierno lo que está convirtiendo el turismo a la quebrada de Humahuaca. Y sobre todo a ciertos pueblos como Purmamarca me pareció espantoso. Pero bueno, y la mayoría de lo que se vende como artesanía termina siendo producido industrialmente en Bolivia o en Perú o en Ecuador. Es muy impresionante eso. Y los productos más o menos hechos por las personas del lugar, los artesanos del lugar, cambian para ser objeto nada más que de recuerdo turístico, lo cual también degrada la producción. Las famosas lechucitas que habíamos visto. O las anforitas y las vasijitas, que ahora resulta que parece que son para convocar a la abundancia. Pero bueno, no sé si alguna vez esto ha tenido alguna relación con el imaginario de las culturas que siguen produciendo estos objetos, ¿eh? O en estos ya de la zona del litoral, utilizar las maderas tradicionales con que se hacían algunos objetos de uso, objetos profanos, o incluso rituales, desde morteros o algunas piezas para
para comer o para conservar líquidos, lo que fuere, se van transformando en objetos deseados o para el público externo, para un usuario que no sabemos quién va a ser. No es que yo voy y me conoce o nos conocemos en el mercado y digo, mire, yo necesito esto, una vasija así, así, asado, porque necesito para tal cosa. Y el tipo, a la siguiente vez que se convocan, me la trae. Y entonces, pago. Estos producen más o menos en serie, más o menos para un público ignoto, porque muchas veces yo lo compro para regalarlo, lo compro para colgarlo en la cocina, un tenedor de palo santo o un mortero de palo santo. Yo tengo ahí atrás un mortero de palo santo que terminó siendo un adorno. Eh, entonces, tenemos que ver cómo hacemos o cómo la sociedad en tanto integra a sus comunidades, a sus distintos grupos culturales y sociales, cómo hacemos que esa producción o lo que puedan producir y vender en el mercado según las reglas capitalistas a las que se fueron integrando, a la fuerza y de manera subordinada, pero a veces las entiende mejor que nosotros, ¿qué hacemos con esa producción? Porque vuelvo, se recuerdan también el tema de no agotar el recurso. Y esto es, vale para escala planetaria. Los recursos son finitos, el planeta es finito, y si seguimos creciendo en esta lógica, vamos a agotar lo poco que queda del planeta en muy poco tiempo, y ya lo que estuvo pasando ahí en Valencia nos dice a qué punto está llegando la situación. El imaginario que se le coloca a los grupos originarios, a los pueblos originarios y demás, hace que digan, bueno, los indiecitos pueden hasta acá, los tenemos que ayudar, les tenemos que dar, les tenemos esa cuestión paternalista que a veces con buenas intenciones lo complica. Pero es esto, ¿qué lugar encuentran ellos también para insertarse de una manera no subordinada en una sociedad compleja? En cambio, digamos, a nivel de las ciudades, sobre todo en las partes donde se supone que las relaciones sociales son más cambiantes, menos estables, hay otra demanda y otras posibilidades de, estéticamente, de producir variantes y encontrar otras alternativas y otros usos desde técnicas que pueden ser tradicionales. En general, las técnicas artesanales siempre son tradicionales porque se van heredando, aunque yo las aprenda ahora, seguramente mi maestro lo aprendió de otro y de otro y de otro. Antes era por ahí más familiar o en ciertas sociedades todavía lo sigue siendo. ¿Eh? Pero vamos a tener montones de usos con técnicas tradicionales, un pequeño textil, un fragmento de textil se puede ser un aro, una pulsera, una gargantilla, qué sé yo, tantas otras cosas que no eran los usos originales tradicionales previstos. O se innova en los diseños, pero la técnica de teñido del cuero, de un pirograbado, repujado o lo que fuera, también son tradicionales, aunque los diseños... ¿quién era la que trabajaba, Mariana, con Marroquinería, marroquinería? Sí, sí, la marroquinería en caucho en cuero y caucho. y Sí, sí, caucho, las dos sí, sí. cosas. Eh, es interesante eso, porque ahí sí, ah, probablemente la materia prima se modifica en función de la disponibilidad, que era lo que sucedía tradicionalmente. Yo la arcilla que usaba era la que tenía disponible, no la hacía traer de 5.000 kilómetros. Ese tipo de intercambios eran
impensados. Por eso tienen ese altísimo valor identitario también, arraigado en una geografía y en una comunidad las producciones tradicionales. En cambio, en las urbanas y con el sistema de intercambios más actuales se puede disponer de otros materiales. Pero el desecho de la sociedad de consumo se puede reciclar en alguna cosa y estaríamos generando una tradición distinta, ojalá que pueda persistir, para hacer una economía más circular. Ustedes es un término que habrán escuchado y que se está empezando a aplicar a la moda, porque también convive con la moda rápida que está generando En, basurales infames en el desierto de Atacama. en mi Que es lo que... trabajo en mi trabajo voy a, justamente hablo de la economía circular. Ah, perfecto. Sí, sí, es Sí. muy interesante. Porque digo, también es muy interesante conectar esto. Vuelvo al concepto. La tradición es una palanca que nos permite proyectarnos un futuro. Y cuando está tan en crisis la posibilidad de un futuro, es cada vez más imprescindible pensarlo y más urgente. Bueno, sigamos. Otro de los temas que empezaron a aparecer en los 90 con la gran cantidad de desocupados, que empezó a ver y que ya son parte estructural de la sociedad, pueden bajar más, menos, llegar a... Bueno, pero siempre va a haber un número de desocupados. Las sociedades del pleno empleo, las sociedades del bienestar, dentro del capitalismo, ya lo hablamos alguna vez, cuando, que coinciden muy mucho con la crisis del petróleo y el aumento exponencial de los precios. Hay una superrenta, los famosos petrodólares, que se lo quedan sobre todo la- las teocracias del Golfo Pérsico, Arabia, los Emiratos, etcétera, etcétera, y se genera una disponibilidad de dólares enorme, que es lo que empieza a generarse primero las deudas externas de los países eh, con dictaduras como la que sufrimos nosotros. Piensen que antes la deuda no era un problema, era sencillamente una posibilidad. Pido un crédito para hacer el chocón. Se hace el chocón y le voy pagando el crédito con la plata que recaudo de la electricidad que voy vendiendo. ¿Mm? Así se hicieron montones de obras de infraestructura a lo largo de los 50, 60, 70. Esto se corta y se empieza el tema de la deuda. Y la segunda fase, o tercera, es la de los productos secundarios. Ahora ya no hace falta el dinero para vender o comprar, sino que con el dinero se hace más dinero y se venden productos de dinero, productos secundarios, los paquetes de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, y se generan esas burbujas que después explotan, dejan un tendal y quedan cada vez ricos más ricos y pobres más pobres y el resto del planeta más o menos remándola como puede. Esas masas de desocupados que pasan a ser estructurales, una de las alternativas era la artesanía. Empiezan a haber mercados, mercaditos, algunos informales, otros municipios favorecen o promueven la creación de mercados artesanales tradicionales o no tanto, ¿eh? Con más o menos formación, más o menos promoción, pero es como que solo le dan por ahí, les enseñan el oficio, les dan un espacio, pero no mucho más que eso, porque acuérdense que a partir de los 90 ya se hablaba en la dictadura, y se vuelve a hablar ahora, achicar el Estado es agrandar a la nación, decía Martínez de Oz y toda la publicidad dictatorial, y entonces se hace lo mínimo para resolver, que no resuelve, este tema. Pero bueno, se van generando herramientas y también hay modos de organización de los propios productores que pueden ayudar a que esta salida no sea algo eventual, no sea algo
precario, sino que pueda consolidarse como una fuente. Bueno, el imaginario sostiene que frente al desarrollo tecnológico, la producción en serie no puede competir por sus costos, o sea que es cara. Quiere decir que de alguna manera su valor es alto, porque hay mucho trabajo puesto en la producción, mucho trabajo humano. También no puede haber una gran cantidad de gente viviendo de esto porque no dan no da la relación costo-beneficio, el precio de la materia prima, el precio del trabajo, el precio unitario de cada pieza que sale, la complica. Son todos imaginarios. Duplay, que es una pensadora sobre el tema de artesanía y demás, voy a ver si les paso después alguna Ana Duplay. No sé si ustedes lo trabajaron en otras materias, probablemente, ¿no? Bueno, voy a ver si les paso algunos textos, no tanto para el examen o para hacer los trabajos, pero son temas interesantes para tener en cuenta. Esto ya viene de hace mucho, en 1871 se observa que el traspaso de la producción artesanal a la mecánica industrial, y esto es muy interesante, el traspaso de la artesanía de bien económico a un bien cultural. Incluso con el romanticismo y la folclorización de la tradición, ¿no? La creación de la disciplina del folclore y demás, esos objetos producidos pasan a tener un valor distinto que no es ay, necesito una mañanita para la abuela porque tiene frío. Eso pasa a ser un valor cultural, o las carpetitas para las mesas, ¿no? Que se hacían en todos y se compraban y vendían según eh, ¿cómo es que? Las rendas o el bolillo, que se hacían en España, se hacían en América, se hacían en Bruselas, ¿no? Uno va por los Países Bajos, tanto Bélgica como la parte flamenca de Bélgica, como en Holanda, y ve que todas las casas todavía tienen, sobre todo en los barrios más tradicionales, los pueblos como Brujas, eso, eh, carpetitas en una mesita, mostraban también su, su prolijidad, su buen nombre burgués, ¿no? Con estos productos artesanales que quedaban ahí exhibidos para las ventanas siempre abiertas, aunque el vidrio puesto, pero no las cortinas tapadas porque la privacidad, mostraban, eso tiene que ver con una lógica protestante, sobre todo, pero en la Flandes católico también está. Pero todo este tipo de artesanías pasa de tener ese valor de uso a un valor de signo. Y en algún sentido eso también modifica el valor de cambio, porque si es un signo importante tener, me va a subir a su vez el precio en la sociedad capitalista. Pero ese valor cultural tiene también un costado económico. Bueno, démosle a los desocupados algo, enseñémoslo a hacer macramé, porque de alguna manera en los tecnócratas algo de esto pasó. Bueno, este cuadro lo habíamos visto, cómo la pobreza crece, está tomado el periodo 89-2001, que es del auge del liberalismo, los gobiernos de Menem y el de la Rúa, el crecimiento de la pobreza por la hiperinflación, cómo se empieza a reducir, pero fíjense que llega a un tope que era altísimo, incluso en términos históricos, salvo los grandes picos del Rodrigazo, de la salida de la dictadura y de la hiperinflación. En general no había habido picos tan altos, pero ya se estacionan en niveles muy altos
con la crisis del tequila sube, y fíjense cómo a partir de un momento la desocupación va acompañando las idas y vueltas del crecimiento de la pobreza, porque es lógico. Sobre todo que en Argentina se mide la pobreza por ingreso, no se está haciendo la multidimensional que tiene que ver con la disponibilidad de servicios públicos, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la capacitación en artesanías, más allá del retiro de ciertas funciones, sobre todo las que tienen que ver con el bienestar social por parte del Estado esa etapa del capitalismo, la etapa neoliberal, empieza a buscarse como una posibilidad de salida. Y capacitemos a los desocupados, porque si no nos prenden fuego. No es tampoco por mucho altruismo ni solidaridad que lo hacían. Entonces, empieza a tener que ver el Ministerio de Economía, el de Desarrollo Social, el de Trabajo. El Fondo Nacional de Artesanías en México tradicionalmente estuvo en el área de trabajo. El Consejo Federal de Inversiones, que hizo una tarea importante desde una orientación sesgada, capitalista, obviamente. Y vienen los temas de Fair Trade y las agencias de ayuda de los países europeos o la USAID, que es la ayuda norteamericana. La ayuda norteamericana no es demasiada ayuda, pero bueno. Pero en casi todos estos lugares vino el tema de, ¿cómo se llama? El fomento de las artesanías y la capacitación en artesanías. Habíamos hablado del fair trade, del comercio justo. ¿Lo tienen más o menos claro? ¿Quieren algún comentario, alguna cuestión? No, Sí. si puede hacer un comentario, mejor. Mejor, si puede aclararlo, mejor. Bueno, creo que lo había comentado, pero bueno, falté tanto que... el tema es este. Fines de los 60, 70, se empezaron a cae el precio del café. Los campesinos, sobre todo en África, cobraban monedas por levantar el café. La cosecha del café es muy artesanal, es todo a mano, hay que ser muy cuidadoso y demás. Y por lo que ganaban, la gente directamente no iba a trabajar. Entonces, horror de los horrores, los cafés de Viena, los de Madrid y los de París y los de Roma o Milán se iban a quedar sin café. Entonces, los compradores europeos dicen, bueno, vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que darle a los muchachos estos un poco más de plata porque si no, nos quedamos sin café. Eh, y fíjense que la sociedad capitalista, las sociedades capitalistas llamadas avanzadas, las consumistas por excelencia, las que están destrozando el planeta con más fruición, eh, empiezan a darse cuenta que algo tienen que ceder porque si no se quedan sin sus bienes de consumo. Y esto es peor que quedarse, no sé, sin garganta, qué sé yo. Entonces empieza a desarrollar toda una teoría del comercio justo, que yo siempre, y lo comentábamos con Pablo Bonaparte muchas veces, y con nuestros estudiantes, el tema este, si se habla de comercio justo, fair trade, eh, quiere decir que el resto del comercio es injusto. Entonces, y si extendemos un poquito más el pensamiento, las relaciones sociales, económicas del capitalismo son muy injustas y ellos por omisión lo están admitiendo, digamos, de alguna manera. Porque el comercio aparte es la parte central de las relaciones económicas mundiales.
Digamos, nosotros conseguimos dólares vendiéndole soja a China o no sé qué a no sé quién. O intercambiamos autos con Brasil o lo que fuere. O ahora bueno, nos están estrujando con el oro y el cobre de la megaminería, o con el fracking ahora de Vaca Muerta, que todo el mundo está fascinado con los dólares que nos van a llegar, pero destrozando las comunidades, la cantidad de microsismos que están provocando en las zonas del norte de Neuquén son tremendas. Bueno, entonces, pero para los pobres se establece, bueno, paguémosle un poco mejor porque si no, y esto es lo que se va consolidándose como comercio justo, es tener algún diferencial, alguna consideración extra con sectores muy vulnerables, siempre del otro lado del mundo. Y fíjense que los europeos siguieron, porque esto, otra digresión, pero no tanto. La caída del muro de Berlín después de la crisis del petróleo, la caída del muro de Berlín y por lo tanto el derrumbe del bloque soviético, del llamado bloque soviético, que más allá de que no era socialista, era un contrapeso geoestratégico del capitalismo. Entonces, el estado del bienestar en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en los países donde pudimos darnos el lujo de tenerlo, se genera como un freno o como un dique de contención a la avanzada de la llamada revolución comunista. Ya la forma que tenía el comunismo aquel era básicamente la guerrilla, o sea, el foquismo, partidos asimilados a los partidos del orden liberal, de la democracia liberal, pero con alguna intención, ¿no? Que pasa ahora un poco también con los partidos de izquierda, pero el Estado siempre destinaba una parte importante o resignaban el capitalista una parte importante de sus ganancias para sostener un nivel de bienestar en la mayor cantidad de población para evitar ese peligro, el peligro comunista. Los más grandes se acordarán, en los años 60 era, bueno, ¿qué pasa? Y se viene el comunismo, se viene el comunismo, ¿no? Ahora hay un revival medio ridículo, pero de alguna manera eh, ideológicamente sigue vigente. Pero caído el muro, el oponente geoestratégico de los países capitalistas más poderosos, y con ese dinero y esa cantidad de productos secundarios que generaba que empezó a generarse con la abundancia de petrodólares, ya el estado del bienestar se va olvidando, hay sociedades que lo resisten más o mejor, que eso, Francia. Pero fíjense cómo el mismo peronismo desmonta el estado de bienestar peronista en la Argentina, eh, cómo pasa tanto en Brasil como en Estados Unidos. Bueno, con Reagan, todo lo que ellos llamaban el welfare state pasó a ser mala palabra. Fíjense los discursos de tipos como Trump hoy por hoy respecto de eso y cómo ese discurso permea en las clases más bajas y vulnerables, eh, donde los conflictos nunca se van hacia arriba, sino hacia el del costado. O sea, lo que ellos llaman la basura blanca de white trash, se pelea contra los negros contra los latinos contra no sé quién, y los blancos y los ricos, sobre todo los blancos, se sienten, aunque sean pobres de toda pobreza, un campesino de Minnesota que no tiene ni para comprarse un auto de $400, tiene ese imaginario de que porque es blanco pertenece a la sociedad, ¿no? A la clase dominante. Y en realidad se están
concentrando la riqueza cada vez más, desterritorializando la producción, ya lo habíamos hablado. En ese marco queda esta población ya que va siendo ni siquiera el ejército de reserva del que hablaba Marx sobre los desocupados, teniendo un número X de desocupados, las sociedades se garantizaban que no iba a haber mucho reclamo por el salario o por mejoras en la cantidad de horas de trabajo y demás. Porque decían, vos te vas, contrato a otro que está más necesitado que vos, entonces va a aceptar el salario que yo te ofrezco, o menos. Y así se... Ahora ya es directamente van así, habiendo población excedente en todas las sociedades. En las más desfavorecidas, muchos más. En las de nivel intermedio, muchos. Y en las sociedades más desarrolladas, menos, pero y que conservan ciertos retazos del estado de bienestar mucho más firmes que los nuestros. Wow. Volviendo, todo este escenario genera que en la artesanía tiene que salir a haber alguna salida para esta gente, por lo menos que se entretengan haciendo macramé. No, no es buena la metáfora. Bueno, todas las agencias, eh, el área de libre comercio, que dicho sea de paso, hoy va a ser... no, están haciendo 19 años que se derrotó acá en Mar del Plata. En este contexto, las artesanías pasan a ser de vuelta, va a tener un valor económico, pero eh, económico de comercio cultural. Y el espacio es un nuevo lugar para reproducir la lógica primitiva para pocos de la visión neoliberal. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo con esto. Esa lógica de que el Estado, el bienestar real es para pocos. ¿Eh? Como decía González Fraga, ustedes les hicieron creer que con un sueldo podían tener vacaciones, podían comprarse no sé qué, un aire acondicionado. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, hay una lógica que dice que es así, que el bienestar es para los que lo pueden pagar. A ver, espérenme un segundito, voy a ver si... Ahí está, se me estaba yendo la luz. Am, entonces, volvemos. Esta lógica quiere decir que hay algunos que pueden pagar, otros que no. Para los que pueden pagar, pueden recibir las producciones artesanales más exquisitas, con mejor diseño, con materiales más nobles, más duraderos o más exclusivos, ¿no? Oro, plata, diamantes, sedas, brocatos, ¿eh? Pero pueden comprar también diseño. Y se puede, desde esa lógica que separó en algún momento el arte de la artesanía, tener esos mejores productos, los acaparo yo, y esos son los productos que van a tener el alto valor de signo, además del alto valor de cambio, ¿no? ¿Qué sé yo? La señora que se puede pagar un vestido de Christian Dior para el casamiento de la hija, es una, dos, pues en la Argentina debe haber pocos. Ahora se empezaron a poner de moda los diseñadores locales que también tienen ese tipo pero es un vestido de alta costura es un trabajo artesanal. Por ahí la tela ya, algunas son industriales, pero el tejido, pero que son la seda, se produce de la misma manera que hace 6.000 años en la China. Al bichito hay que matarlo siempre, los materiales más nobles, los diseños más depurados, más avanzados y demás. Y después otras cosas donde también el tema del consumismo va a pedir
y va a insistir incluso en la lógica para los pobres, esto de la innovación en el diseño. La artesanía tradicional mejora cada pieza porque de la experiencia de hacer una pieza, seguramente algún pequeño beneficio y aprendizaje voy a tener para mejorar la siguiente de la serie. Pero el diseño no tiene por qué cambiar abruptamente, si no hay una razón verdadera y de peso para cambiar un diseño. Si las sociedades tradicionales no tenían el concepto de moda, no tenían el concepto de recambio permanente, las cosas iban evolucionando según se iban incorporando saberes, experticias y demás. Ahora esto que les mostré, ¿se acuerdan que lo vimos? La tacita, el cuenquito de alfarería con la cestería mezclada en una especie de Biblia y el calefón. Es simpático, no lo voy a decir que no, pero digo, ¿ustedes se imaginan si no está bien armado ergonómicamente? Esta cosa de cestería dura 2 minutos porque se mancha permanentemente. Yo me pincho los labios porque para llegar al cuenco o tengo que sacarlo con los dedos. Algo voy a tener que hacer, pero esto estás seguro que no funciona. Pero me piden innovar. Probablemente pueda haber algún soporte que haga que yo no me queme los labios tanto o que no me queme con los dedos si lo tengo que agarrar directamente, pero bueno. Y la vertiente para pobres es la producción de series que compita con la producción industrial, para lo cual tengo que bajar la calidad y la complejidad de la elaboración. En lugar de por ahí tallar en relieve las alitas de la famosa lechucita que están por todos lados, las pinto. Entonces pierdo menos tiempo, tiqui tiqui, voy al horno y sale con frita, piqui, piqui, piqui. Esto es un poco lo que se promueve para la salida y para la venta hacia personas que yo no voy a conocer, no es un producto personalizado, ni tanto desde el productor, ni para el comprador. Porque digo, yo hago lechucitas a lo pavote y a alguno le gusta, la vende, me dice, mira, el indiecito me vendió esta cosita que hacen ellos. Y en realidad, otra de las cosas que tendríamos que empezar a pensar es en la educación para el público. Nosotros tenemos que aprender a ver cine, tenemos que aprender a ver teatro, tenemos que aprender a apreciar la literatura, tenemos que aprender a apreciar el arte en sus distintas formas, incluso en estos objetos decorativos que parece que pasaron a ser menores. ¿Eh? Yo no interactúo por ahí como productor con la persona que va a recibir que va a ser el destinatario de mi producto. Y a veces eso parece que en esta época es imposible. Pero bueno, tanto, y estas dos visiones sostienen una determinada hegemonía. El bien y el bienestar y la belleza son para pocos. Los pobres que se arreglen. Los que no pueden pagarla, que se arreglen. Que se conformen con la porquería. Si trabajan duro, puede ser que lleguen a tener algo como lo que tenemos nosotros. Y lo dice alguien que nunca trabajó porque heredó su fortuna. El 90% de los ricos actuales vienen de una o dos generaciones de gente rica ya. Elon Musk no se rompió el lomo en un Rappi y llegó a lo que llegó. Elon Musk, el padre, tenía minas de esmeralda en Sudáfrica. Y entonces todo apunta a sostener ese relato hegemónico, ese discurso hegemónico,
a cristalizar una situación cada vez más injusta. Lo que busca Pablo es a ver cómo se puede, dentro de los límites del capitalismo vigente, volver a una visión más de un estado del bienestar. Y él sostiene que puede llegar a tener puede llegar a ser en la producción artesanal un factor de dinamizar la economía, de que vuelva a haber una sociedad de pleno empleo, etcétera, etcétera. Cosa que podemos discutir, siempre la discutimos, pero bueno, no deja de ser interesante pensarlo. Entonces, lo que dice fundamentalmente, ataquemos y salgamos de esta lógica. Él sobre todo la centra dentro del neoliberalismo, que ya también está siendo caducado. Hablábamos la vez pasada, en la última charla que estuvimos, sí, tecnofeudalismo, que todavía no sabemos bien en qué se va a convertir, pero que está generando una modificación de las relaciones sociales capitalistas, incluso no sabemos bien qué dimensión están adquiriendo. Esto lo está pensando Varoufakis y otro que fue el ministro de Economía hasta que se pelearon con, no me acuerdo cómo se llamaba el primer ministro de Syriza, que no pudo resolver lamentablemente la crisis griega después de la burbuja del 2008, de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Pero bueno, abandonar esa lógica y hay que ver qué tiene esa lógica, porque lo que tiene el pensamiento hegemónico, y esto es general, es que uno lo da por sentado, forma parte del sentido común. Se habla de que el sentido común se lo asocia a sensatez, pero no, es sencillamente la manera en que nosotros interpretamos la realidad. Entonces, creo que alguna vez se los debo haber contado, y aunque el público en este caso no se renueva, pero vale la pena volver a decirlo. En la Edad Media, en la Edad Media Europea, en el 1300, en Italia, era más creíble la Divina Comedia que la crónica del viaje a la China de Marco Polo. Gente muy culta buscaba la entrada del infierno del Dante, porque él daba algunas referencias, no sé si alguno leyó la Divina Comedia, solo fragmentos, daba las coordenadas de cómo había bajado con, no me acuerdo quién, después se lo encuentra Ovidio, Horacio, un poeta, Séneca creo que, no, ni me acuerdo. Virgilio. ¿Eh? Virgilio. Virgilio, perdón. Eh, Séneca era filósofo, perdón. Eh, y el relato del viaje a la China, que realmente lo hizo, y fue, y llegó, y habló con Gengis Khan, y esto, y lo otro, y lo demás allá, les parecía, se llama el milione, en italiano le pusieron el milione, pues creían que era un millón de mentiras, era imposible para el sentido común dominante que eso fuera real. Y en cambio, toda la estructura de un infierno físico, un espacio físico, con los 9 círculos y todo lo demás, estaba en consonancia con lo que la gente creía. Entonces, el sentido común es el modo en que vemos la realidad. De manera común, por eso es común. eh, no es porque sea sensato, o se cree que es sensato, pero bueno. Entonces, es importante pensar esos supuestos que en realidad son pensamiento hegemónico convertido en sentido común de otros estratos sociales. ¿Cuáles serían las razones para interesarnos por el desarrollo de la producción artesanal? Las razones económicas, generar empleo, desarrollar economías locales. Eso es importante, porque la tradición tiene un lugar. Bueno,
La tradición, hay ciertas tradiciones que para nosotros, si bien las respetamos, son abstractas. Digo, si yo no soy del... En la ciudad de Buenos Aires es una cuestión más extraña porque hay mucho cruce y demás. Pero es muy raro que un patagónico comparta ciertas relaciones con alguien del norte, aunque también con las migraciones internas se empiezan a compartir tradiciones de una manera que antes no. El desarrollo era puramente local, la tradición estaba arraigada en una determinada región y no se movía más o menos de ahí. Los intercambios eran menores. Pero qué sé yo, hoy uno va a la quebrada de Humahuaca y está lleno de santuarios del Gauchito Gil, cuando era una devoción puramente correntina o litoraleña. Pero el transporte en camión ha hecho que empiece a difundirse de una manera que hasta antes no existía, hasta hace poco tiempo no existía, 30, 40 años, donde había otras maneras. El tren no se relaciona con la geografía de la misma manera. No. Tiene muy establecido el recorrido, muy establecidas las paradas, muy establecidos los intercambios, que son, Ahora, sí, ¿cómo entra a jugar las redes sociales, YouTube, bueno, etcétera, que ahora todo el mundo habla y dice y cuenta y te dice cómo hacer las cosas en esto? O sea, si con la migración, y lo que decíamos, los camiones, que sí, que la mayoría tienen al Gauchito Gil, llegó a otros lugares que no sea Corrientes o el litoral, ahora con las redes sociales es como que hay una mezcolanza de lugares, de sí, cosas, y que con no un todas son agravante. ciertas. Las redes sociales tienen otro agravante, am, que pienso que explica muchas de las cuestiones incluso políticas de estos tiempos. Nosotros antes siempre al ser humano, una cuestión medio narcisista, le gustó encontrar gente que confirmara nuestras creencias, ¿no? Entonces, ah, me encanta tener la razón, quiero tener la razón, entonces me junto con los que piensan como yo. Pero esto, en casos extremos, digo, en general todos tratamos de desarrollar un pensamiento crítico, a veces nos poníamos en cuestión nuestros propios supuestos, digo, así ha mejorado en algunos aspectos toda la sociedad, todos hemos ido modificando estas cosas porque nos planteamos a ver cuáles son nuestras certezas y si están bien o no o se corroboran con la realidad. Con el tema de las redes sociales y el famoso algoritmo, es porque empezó a pasar antes del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero bueno, se empezaron a dar cuenta de que nosotros visitábamos en las redes ciertas cosas o publicábamos ciertas cuestiones. Entonces empiezan a aparecernos publicidades y cosas que tienen que ver con esas cuestiones. Me empiezan a decir, por ahí te puede interesar seguir a este ñato. Yo me enojaba con Instagram, sobre todo con Instagram, porque ahí lo empecé a descubrir ahí. Porque, viste, estaba tratando de borrar todas las sugerencias. En todo caso, yo quiero encontrar con quién, qué me interesa o qué no. Entonces, publicaba una cosa de arte del barroco, me aparecían 27 ofertas sobre el barroco. De las más disparatadas, publicaba algo de artesanía, me aparecían todos los... Algunas pueden ser interesantes, pero fíjate cómo sucede esto. Y entonces, en las redes va haciendo ese sesgo de confirmación, se llama el que a mí me gusta darme cuenta que lo que yo pienso eh, coincide con, o mi manera de pensar coincide con la de mucha gente. ¿Mm? Yo digo que la Tierra es plana, y entonces me pongo, che, la Tierra es plana, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta? Porque no sé qué. Y entonces aparece uno que me lo presenta a Instagram
che, la Tierra es plana. Entonces hay grupos, antes pasaba, pero era muy difícil pensar que tipos que pensaran cosas tan bizarras, por usar un término de moda, que en castellano originalmente era elegante, eh, cosas tan extrañas, se puedan juntar. Y no solo que se puedan juntar 20 en la sociedad secreta de los terraplanistas, sino que ahora por ahí circulan entre millones de personas esas creencias. Y con la lógica del algoritmo, llega un momento que ya no escuchás otra voz más. Es más, si se te llega a colar, sobre todo hay algunas que son más agresivas que otras, Twitter y más con ahora que la compró este tipo, Elon Musk, que siniestro, es realmente siniestro este personaje. Si alguien piensa distinto, dice, che, me parece que estás confundido, fíjate que si yo estoy en el hemisferio sur, el creciente lo veo como una C y en el hemisferio norte se ve como una D. Y al revés, el decreciente es una D, la panza, me empiezan a putear y me dicen, sos un enviado del sionismo internacional, de la sinarquía, de no sé qué, me cancelan y ya los tipos se quedan solo escuchándose a sí mismos. Ese aislamiento que también fue potenciado por las cuarentenas de la pandemia, está generando cosas bastante, fenómenos políticos muy extremos, eh, y se sustentan ideas que antes no tenían ninguna validez de ningún orden, ni social, ni científico, ni de nada. Entonces, es una situación compleja. A veces asusta, pero hay que tratar de no asustarse y pensar cuáles son las salidas, porque de alguna manera hay que darle respuesta. Yo si me vienen a decir que el, el, ¿cómo se llama? La Dana, esta que azotó Valencia, es un castigo divino porque votaron a los socialistas, que hay gente que lo cree, ¿no? O que lo que está sucediendo en Gaza no es un genocidio. Israel tiene derecho a defenderse. Digo, y esto no tiene que ver con la creencia de nadie, sino con manejos políticos muy complejos y muy feroces. Y se está sosteniendo cosas que el sentido común antes no admitía, y eso que no estábamos en el mejor de los mundos. Pero tenemos que ver cómo enfrentamos estas situaciones. Bueno, nos fuimos un poco de mambo, pero las tradiciones también podrían empezar a vincular, a circular, y sobre todo lo más rescatable de todas esas tradiciones, porque hay cosas que ya no nos sirven, qué sé yo, por ahí tirar el cuerito no sirve ya, porque no se sabe si es bueno o malo o lo que sea. Si crees está bien, pero no le haces daño a nadie. Pero hay otras cosas que hay que tratar de rescatar lo mejor, las mejores memorias y actualizarlas. Bueno, volvamos a esto porque se nos está haciendo bastante tarde, no sé qué hora es. Menos Son cuarto. cerca de las 8. Bueno, vamos a andar un poquito más y después decíamos estas, desarrollos locales, generar empleo, y desarrollar las economías locales. Las razones, perdón, económicas. Administrativas. Esto no, es cuestionable, pero ojalá se pueda producir. Digo, si nosotros según lo que propone Pablo, desarrollamos estas razones administrativas, perdón, la producción artesanal, podríamos ayudar a reestructurar la organización del Estado, porque vamos a verlo más adelante cómo la piensa, y si las organizaciones civiles, desde otra lógica, que no sea la neoliberal, la individualista, la capitalista, se puede avanzar sobre la cooperación. ¿Se acuerdan la cooperativa de Laguna Blanca, la de los ponchos de Vicuña, que les pasé el enlace de YouTube?
hay una modificación de las relaciones sociales donde de competencia pueden pasar a cooperación y eso puede tener un impacto en la organización del Estado, cosa que es más compleja y difícil, pero vale la pena intentarlo. Y las razones culturales, esto, arraigamos la tradición local, arraigamos la idea de singularidad, de propiedad, de, de pertenencia a un lugar, a una tradición, de un enganche que nos puede proyectar hacia un futuro, una herramienta útil para esa autoconciencia, autoafirmación, ese sentido de la identidad, ¿no? Ese patrimonio que es una determinada técnica, una producción tradicional de determinados bienes y objetos textiles, arquitectónicos, cerámicos, vidrio, lo que fuere, cestería, lo que sea, o un complejo de producción. Y algo que lo que siempre insistió Pablo y que lo acompaño absolutamente en esto es reinstalar el concepto de autonomía. Si una comunidad es capaz de producir los bienes que necesita, corriéndose del consumismo, del puro consumismo, evitando entrar en esa lógica de lo nuevo, todos los años algo distinto, todos los años algo que destruye el planeta directamente, es instalar el concepto de autonomía, es que yo me puedo abastecer, yo puedo provocar la satisfacción de mis necesidades y cubrirlas, si no yo solo, por lo menos con mi comunidad más inmediata. Cosa que es factible, suena muy difícil y bastante utópico, pero es de las cosas que hay que ir intentando. Por eso, bueno, después hagamos una cosa. Ustedes tienen no sé si ya lo vieron, pero lo tienen en la plataforma, este Power. Véanlo y lo vamos comentando más aceleradamente el lunes que viene. Y si van presentando esta semana trabajos, los tratamos de ver con Paula para comentarse, para darle un tiempo ya a, vamos a tratar de tener las próximas clases siempre una franja determinada para ir viendo los trabajos. Son pocos, podemos verlos todos y bueno, me voy a fijar qué es lo que hay, porque yo hace unos días largos que no entro en la plataforma y lo conversamos con Paula y después se los comentamos a ustedes. ¿Está? Bueno, gente, eh, lindo reencuentro, pero bueno, son épocas difíciles. Estamos al habla, estamos siempre comunicados por el grupo y por la plataforma. ¿Sí? Bueno, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes. Hasta el Buenas lunes, noches, a ver. compañera. Acá. Tengo que cerrar. Ujú. Ahí está.